Hola, ¿cómo están? Este sería nuestro segundo video sobre vectores, haciendo un recorrido, una revisión de este tema que, como dije anteriormente, nosotros ya desarrollamos. ¿Qué nos queda pendiente del video anterior? Cuando nosotros hablamos de un vector, ya sea un vector bidimensional o un vector tridimensional, quiere decir que estaríamos hablando en R2 o en R3, en el plano o en el espacio. A ver, vamos a plantear un ejemplo. ¿Sí? Si hablamos de vectores en R2 y ese sería nuestro vector B. A su vez, que podríamos decir que ese vector B, punto inicial del vector, va a ser el origen. Entonces vamos a hablar de componentes B1 y las componentes B2 del vector, ¿sí? Que sería para nosotros B1 y B2. Eje de abscisas, eje de ordenadas. Cuando nosotros hablamos de lo que sería el módulo, norma o intensidad del vector, no es otra cosa que esa longitud, que esa magnitud que tiene. Esa longitud, perdón, que tiene desde acá, desde el origen hasta el extremo de ese vector. Entonces, bien, el módulo del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes, pero pues, si uno se fija, lo que se estaría formando sería un triángulo y estaríamos calculando lo que sería la hipotenusa a partir de un cateto adyacente y un cateto opuesto. Entonces, el módulo del vector B va a ser igual a la componente en x al cuadrado más la componente que sería la componente B2 al cuadrado. ¿Sí? Más adelante vamos a relacionar lo que serían los ángulos, otro tema. ¿Qué pasaría si nosotros decimos que sea B un vector en o de R3? ¿Sí? Si ese vector B nos dan a nosotros que tiene componentes B1, B2, B3, como vimos en el video anterior, ya sobreentendemos que el origen de ese vector sería el origen de coordenadas. Entonces, para poder determinar el módulo de ese vector B va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Esto, si bien uno dice, bueno, pero ¿qué es por analogía? Toda esta demostración, como para ganar un poco de tiempo con los videos y que no sean tan pesados para cargar, está hecha la demostración cuando nosotros vimos vectores en la parte de, en lo que sería la materia anterior, ¿no? De álgebra y geometría analítica. Solamente esto es para recordar. Ahora bien, si nosotros consideramos la siguiente situación, ya sea, lo voy a llevar a vectores en R3 para que sea más relacionado con nuestro tema siguiente. Si nosotros tenemos un punto P y un punto Q como situación problemática y queremos saber la distancia que va a existir entre el punto P y el punto Q, pero a su vez, ¿qué nos dicen? Nos dan como dato que el punto P tiene coordenadas. Las coordenadas del punto van a ser x1, y1 y z1, y el punto Q tiene coordenadas x2, y2 y z2. Bien, si uno se pone a pensar, entre el punto P y el punto Q yo lo puedo asociar a un vector W. ¿Tiene sentido esto? Sí, porque el vector W va a quedar definido de P a Q, o va a estar orientado de P a Q, punto inicial y punto terminal de ese vector. ¿Cómo hacemos para poder determinar esas componentes si lo quisiéramos llevar al origen? Pero por ahora, para saber qué podría ser una operación restando componente a componente, es decir, las coordenadas de cada uno de los puntos para poder encontrar las componentes, de ese vector W. Entonces, lo que vamos a plantear es x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. De esa manera nosotros estaríamos encontrando las componentes del vector si lo lleváramos al origen, y el punto inicial sería el origen de coordenadas y lo que obtuvimos acá a partir de esta diferencia sería el extremo. ¿De acuerdo?
Entonces, bien, si nosotros ya tenemos las componentes, ¿qué podemos decir? Que para encontrar la distancia entre los puntos P y Q no sería otra cosa que el módulo de ese vector W. Entonces vamos a decir que la distancia entre el punto P y el punto Q va a ser igual al módulo del vector W. ¿Y eso qué va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? De x2 menos x1 al cuadrado, más lo que sería y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Lo mismo o de manera análoga pasaría en vectores en R2, se restaría, solamente tendríamos esta parte, ¿sí? Si fueran un punto P y un punto Q en R2, solamente tendríamos esas componentes, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos queda ver de lo que sería vectores? Yo creo que con eso vamos a poder resolver bastante de un práctico o alguna actividad que quede planteada. Ahora nuestro próximo tema nos va a llevar a lo que sería producto escalar. Si nosotros hablamos de producto escalar, vamos a considerar dos vectores que sean, vamos a hablar de lo siguiente, sean los vectores u y el vector b, dos vectores ya sea del espacio bidimensional, quiere decir de R2, o vectores del espacio tridimensional, es decir, de R3, pertenecientes a R2 o a R3, podemos decir. ¿Sí? Si nosotros vamos a considerar estos dos vectores y los ubicamos de tal modo que los puntos iniciales coincidan, ¿qué quiero decir con esto? Yo voy a hablar del vector u y voy a hablar de un vector b. Dice que los puntos iniciales tienen que coincidir. Esa podría ser una situación. Entre ellos se va a formar o voy a poder determinar un ángulo θ, ¿sí? Θ, beta, el valor que ustedes quieran. Pero se nos pueden plantear distintas situaciones en este ángulo que se forme entre el vector u, que lo puedo cambiar de, y el vector b. ¿Sí? Y vamos a hacer una más. Coinciden acá. Este para mí es el vector u y este sería el vector b. Pueden pasar tres situaciones. Que el ángulo entre el vector u y el vector b sea un ángulo agudo, ¿sí? Menor a 90 grados. Si el ángulo vale 90, el ángulo sería recto entonces. Y otra alternativa es que el ángulo sea como mayor a 90 pero menor a 180, y en este caso sería un ángulo obtuso. Y como última situación podemos plantear lo siguiente, que sería un ángulo llano, 180 el ángulo entre ellos, ¿no? Ese sería el ángulo θ y este sería el vector u y este sería el vector b. Podemos tener estas cuatro situaciones. Entonces, el ángulo θ el ángulo entre el vector u y el vector b. ¿Y qué va a pasar con ese θ? Tiene que ser menor o igual a 180 grados, pero va a tener que ser mayor o igual a 0 grados. O pi acá, ¿no es cierto? Entonces, bien, si nosotros vamos a plantear una definición, ¿qué podemos decir? Sean u y b vectores de R2 o R3, lo mismo que escribí arriba, sean u y b vectores o lo que sería para nosotros R3 en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional, sería esta escritura. Y θ, vamos a hacer una aclaración, es el ángulo entre el vector u y el vector b. Entonces aparece la definición de lo que sería producto escalar o producto punto. Entonces vamos a decir el producto punto, producto escalar o producto interior
euclidiano entre el vector u y b lo vamos a definir como. Tenemos el vector u y el vector b, producto punto. Importante también en la notación. Va a ser igual al módulo de u por el módulo de b por el coseno de tita, siempre y cuando que si u es distinto de 0 y b, el vector b, también tiene que ser distinto de 0. Ahora, ¿el producto escalar entre u y b va a ser igual a 0? ¿Sí? Sí y solo si se verifica si u, el vector u, es igual a 0 o el vector b es igual a 0. Ahora bien, uno dice, bueno, hasta acá perfecto. Esto sería la relación que nosotros planteamos el año pasado y era algo que seguramente quedó. Otra de las alternativas, pasado esto, si lo reescribimos, decimos que el producto escalar entre u y b va a ser igual al módulo de u por el módulo del vector b por el coseno de tita. También podríamos decir que el coseno de tita es igual al producto escalar entre u y b sobre el módulo de u por el módulo de b. De esta manera podríamos encontrar, si nosotros conocemos los vectores u y b, ya conociendo el vector u y el vector b y las componentes, voy a determinar los módulos y podría a partir de esta relación encontrar qué cosa. El ángulo tita. Hay una demostración hecha en otro video, pero bueno, creo que es importante recordarla por si se pregunta en un final, sobre todo para que ustedes puedan justificarla. Si nosotros tenemos los vectores u y b, el ángulo entre ellos va a ser el ángulo tita. A su vez, podemos definir el vector u a partir origen 0, 0, extremo el punto P, que va a tener componentes u1, u2 y u3. Y el punto B, el vector B va a estar definido con inicio, el punto inicial sería el origen de coordenadas, y extremo el punto Q de componentes B1, B2 y B3. Y de alguna manera, fíjense que acá se forma un triángulo desde el punto de vista gráfico. Entonces, bien, ¿con qué vamos a relacionar esto? O sería para nosotros un triángulo oblicuo, y vamos a aplicar lo que sería el teorema del coseno. Porque si nosotros tenemos un ángulo acá, podemos averiguar el módulo de u, podemos averiguar el módulo de b, acá podríamos definir un vector orientado de P a Q, ¿o no? ¿Sí? Entonces, bien, si aplicamos lo que sería el teorema del coseno, ¿qué diríamos? Que este lado, el módulo entonces del lado PQ que define ese vector, va a ser igual al módulo de u al cuadrado más el módulo de b al cuadrado menos 2 veces el módulo de u por el módulo de b por el coseno de tita. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nosotros sabemos? Que en realidad ese vector P orientado de P a Q representa ¿qué cosa? La resta entre el vector B y el vector U. Entonces, bien, ¿cómo podemos reescribir todo esto? Diciendo que el módulo de U por el módulo del vector B por el coseno de tita va a ser igual a ¿qué? A un medio de el módulo de U al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos el módulo de ¿qué cosa? De B menos U, que viene de esto, ¿no? También al cuadrado. Ahora bien, todo esto nosotros lo conocemos, y eso que podemos decir que es igual al producto escalar entre U y B. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer como aclaración acá? Nosotros sabemos que el módulo de U va a ser igual a, si quieren, módulo de U al cuadrado directamente. Ya sabemos las componentes de ese vector U, que va a ser igual a ¿qué? U1 más U2 más U3.
pero como estoy hablando de módulo van a estar al cuadrado. ¿Qué otra cosa sabemos? Que el módulo de b va a ser igual al cuadrado, va a ser igual a las componentes al cuadrado, entonces va a ser b1, b2 y b3, pero cada uno al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué otro dato nosotros tenemos? Que la diferencia o el módulo de la diferencia entre el vector b menos el vector u va a ser igual a ¿qué? A b1 menos u1 al cuadrado más b2 menos u2 al cuadrado más b3 menos u3 al cuadrado. Ahora estaríamos en condiciones de reemplazar, ¿sí? ¿Y esto cómo nos quedaría? Si nosotros vamos acá, sabemos que dijimos que esto iba a ser igual a u por b, toda esta parte, el primer miembro, y esto nos quedaría. Bueno, va a ser todo un desarrollo de esto y de esto, ¿sí? Y tendríamos que aplicar cuadrados de binomio, bueno. Toda esa parte del video está, todo este desarrollo está hecho en el video anterior y yo voy a plantear directamente al resultado, que va a ser igual a u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3. Considerando que el vector u tiene componentes u1, u2 y u3 y el vector b va a tener componentes b1, b2 y b3. Entonces, esta sería una relación para poder establecer el producto escalar o producto a punto entre dos vectores a partir de las componentes. Ahora bien, ¿y esto es útil? Sí, porque considerando la relación anterior, para poder encontrar el ángulo, tengo que establecer el producto escalar entre u y b, entonces sería importantísimo eso. De manera análoga, si nosotros tenemos en R2, ¿qué vamos a decir? Que el producto escalar entre el vector u y el vector b, ¿a qué va a ser igual? A la componente del vector u1 por b1 más u2 por b2. Entonces, en R2, ¿qué vamos a decir? Que el producto escalar entre el vector u y el vector b va a ser igual al módulo del vector u por el módulo del vector b por el coseno de tita. ¿Qué podemos decir entonces? Que el coseno de tita va a ser igual a u por b sobre el módulo de u por el módulo de b. Si este desarrollo lo necesitan, se los escribo paso por paso, ¿sí? En otro video. ¿Sí? Ahora, a partir de esto, de estas relaciones y de los ángulos, que fue como comenzó el desarrollo del tema, nosotros ¿qué vamos a considerar como algo importante? Primero, un teorema que para mí es importantísimo y siempre lo preguntamos. ¿Qué dice el teorema? Sean u y b vectores en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional, entonces pertenecientes a R2 o R3, se va a cumplir la siguiente relación. Primero, que el producto entre el vector b o u, el producto entre dos vectores u o b, ¿sí? Va a ser igual. Vamos a poner, es decir, módulo de b es igual a b por b elevado a la 1 medio. Ahora, considerando estos dos vectores u y b que pertenezcan a R2 o a R3 en el espacio bidimensional o tridimensional, y a su vez que sean diferentes entre 0 y tita, otra aclaración, es el ángulo entre ellos, van a pasar tres situaciones.
puede pasar que el producto entre U y B sea mayor a 0, que el producto entre U y B sea igual a 0, o que el producto entre U y B sea menor a 0. En función de esos tres resultados va a pasar lo siguiente. Si U por B es mayor a 0, entonces θ es agudo. Θ en el segundo caso, si nos da 0, es un ángulo recto, quiere decir que vale 90 grados. Y si es menor a 0, el valor de U por B nos indicaría que θ es obtuso. Ejemplo. Vamos a plantear un ejemplo para ver esto. Sean, por ejemplo, U 2,5. El vector U tiene componentes 2,5. Y vamos a hablar del vector B. Y el vector B va a tener componentes menos 4, 1. Si nosotros establecemos el producto escalar entre U y B, se multiplicaba componente a componente, quedaría 2 por menos 4 es menos 8. Y 5 por 1 es 5. Si lo sumamos, esto nos da ¿cuánto? Menos 3. En función del teorema anterior, el valor entre U y B es menor a 0, entonces yo sé que el ángulo entre ellos va a ser obtuso. Si a mí me piden determine qué tipo de ángulo es, yo diciendo que es obtuso a partir de este teorema, estaría la pregunta, yo respondí la pregunta que me plantearon. Ahora bien, si me dicen calcule el ángulo, ya con esto no alcanza. Aparte de decir que es obtuso, indique cuánto vale, por ejemplo, que tengo que establecer. La relación, tendría que decir que el coseno de θ va a ser igual al producto escalar entre U y B sobre el módulo del vector U por el módulo del vector B. Entonces el coseno de θ para nosotros, coseno de θ va a ser igual a U por B, sabemos que es menos 3, sobre, ¿cuánto es el módulo de U? Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 25, que daría raíz cuadrada de 29. Y ahora el módulo del vector B va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Esto quedaría 16 más 1, raíz cuadrada de 17. Si nosotros reemplazamos acá, quedaría raíz de 29 por raíz cuadrada de 17, y esto quedaría igual a ¿qué? Θ podríamos decir que es igual a, directamente lo hacemos acá, vamos a poner shift coseno de esta relación, quedaría menos 3 dividido, si quieren abrimos otro paréntesis para estar seguros, raíz de 29 por la raíz cuadrada de 17. Cerramos, entonces fíjense que el ángulo que nos da serían 97 grados, 45 minutos, 54,6 segundos. Nosotros habíamos determinado que era obtuso y tiene sentido, sí, es mayor a 90 grados. Entonces la respuesta era correcta. Esta sería una de las aplicaciones del producto escalar. Bien, podríamos seguir planteando algunos ejemplos, pero vamos a dejar hasta acá este video y vamos a continuar en un siguiente.